Reddit pregunta: ¿cuál fue la primera señal de que tu pareja te estaba poniendo los cuernos? Nuestra doctora, la que compartimos, me animó a hacerme pruebas de ETS porque uno nunca sabe cómo es la gente en realidad. Se quedó ahí parada y repitió varias veces que no podía confidencialidad, pero que me recomendaba las pruebas. Y yo, bien pendeja, me enojé con ella por pensar que él era ese tipo de persona. Me cayó el 20 un año después, cuando lo pillé con otra mientras yo estaba embarazada. Ya pasó más de una década y déjame decirte, el dolor se va, la rabia se va, pero sentirte pendeja, eso se queda. Salí con un chico por 3 años. Luego, de repente, empecé a tener dolores de estómago, así que él me animó a ir al doctor. Resulta que era una ETS lo que los estaba causando. Me puse a llorar en el consultorio, enfrentando lo que realmente estaba pasando, mientras la enfermera me consolaba. Cuando lo confronté, se enojó muchísimo conmigo porque era el consultorio de su doctor. Yo llegué sin cita, y ellos ya sabrían lo que él había hecho. ¡Qué idiota! Después de 6 años de relación, un día me preguntó si la perdonaría en caso de que me pusiera los cuernos. Una semana después, volvió con otra pregunta, si le arruinaría la vida si llegaba a engañarme. Yo, que en ese entonces le organizaba toda su vida digital, sus contraseñas, cuentas, banco y todo lo relacionado, podría haberlo hecho fácilmente. Supongo que era su forma de tantear el terreno. 4 meses después, me pidió que tomáramos un tiempo sin contacto. 6 meses después, terminamos definitivamente. Me dijo que no se veía conmigo en el futuro. Recuerdo que ese día estaba maquillada, arreglada, y no entendí por qué. 12 meses después, finalmente lo comprendí. El día que terminamos, en realidad se estaba arreglando para ir a una cita con el tipo con el que me engañó. Y me tomó todo ese tiempo entenderlo. Juro que no soy tan ingenuo en otros aspectos de mi vida. Pero una vez que confío, dejo de dudar. Para mí, si tengo que preguntar, es porque ya no confío. Y si no puedo confiar ciegamente, entonces no quiero estar en una relación. No quiero vivir con la sensación de dormir con un ojo abierto, esperando el golpe. Si ese va a ser el caso, prefiero estar solo. Han pasado 6 años desde entonces y sigo soltero. No sé si no he conocido mujeres confiables o si, simplemente, ya no puedo confiar. Es el dilema del huevo y la gallina, supongo. Aún así, me considero un tonto en ese sentido, sigo creyendo, sigo intentando. Recuerdo una noche casi al final de mi última relación seria, cuando las cosas ya iban mal, pero yo todavía me esforzaba por mantenerlo a flote. La invité a cenar y fui a su casa a recogerla. Mientras se arreglaba, me di cuenta de que se estaba produciendo más de lo habitual. Siempre se veía bien, sí, pero esa noche era diferente, estaba realmente arreglada. Me dijo que después de la cena tenía planes, que sería algo rápido porque luego iría a un concierto con unos amigos. Durante la cena, le pregunté varias veces quiénes eran esos amigos, qué banda tocaba, dónde sería el concierto, pero fue completamente evasiva. En un momento soltó un "ay, es que hay una lista y estamos en ella", como si no quisiera darme más detalles. Intenté sonar tranquilo, pero algo dentro de mí ya se estaba torciendo. Al terminar de cenar, salimos justo cuando su mejor amiga, una persona que conocía desde hacía tiempo y que luego demostró no ser de fiar, llegó a recogerla. Apenas se despidió de mí, se subió al coche y se fueron a toda prisa. Me quedé ahí, parado en la esquina, pensando, qué raro. Le mandé mensajes durante la noche, cosas simples, cariñosas, solo para saber que estaba bien. Nunca respondió. Y fue entonces cuando empecé a notar las peculiaridades. Desde ahí, todo fue cuesta abajo. Hoy han pasado ya algunos años desde todo eso. La superé, sí, pero las cicatrices emocionales siguen ahí. La confianza no ha vuelto a ser lo mismo. Intento creer que, con el tiempo, volveré a confiar como antes, aunque, sinceramente, no lo sé, pero sigo adelante. Aprendí que a veces confiar ciegamente también es una forma de amor, aunque duela. Y que, a pesar de las heridas, prefiero seguir siendo quien confía a convertirme en alguien que ya no puede hacerlo. Todo lo que dije pareció molestarla por alguna razón.
Sentí que simplemente no le gustaba escuchar el sonido de mi voz, como si cada palabra mía le resultara incómoda. Lo que yo no sabía en ese momento era que ella ya estaba pasando página porque sabía algo que yo desconocía. Más adelante supe que mi ex estaba tramando algo con un nuevo chico. En una conversación, ella mencionó que él le había prometido mostrarle cómo actuar en una situación de peligro, incluso dijo, de forma bastante cruda, que él podría enseñarle a desarmar a alguien si la apuntaban con un arma. Ante eso, yo reaccioné desde la impulsividad y la mezcla de incredulidad y celos, le dije que yo también podría enseñarle ese tipo de cosas. Para quitarle dramatismo al comentario, le pedí bromeando que apuntara su dedo a mi cabeza y yo le mostraría. Se enfureció de inmediato. Me replicó con tono cortante, no, quiero que él me muestre. Y, sin más, corrió hacia nuestro dormitorio. La escena me dejó helado, no fue solo su rechazo al comentario, sino la claridad con la que eligió a otra persona para algo tan íntimo y delicado. Esa reacción me dio otra pieza del rompecabezas, ya no se trataba solo de diferencias o discusiones pasajeras. Había una nueva conexión fuera de nuestra relación, y ella prefería compartir incluso los detalles más personales con él. En ese momento entendí, de forma más profunda y dolorosa, que había algo más grande y definitivo que nos separaba. A mi ex prometido le molestaba mi mera presencia. Empezaba peleas conmigo sin razón, constantemente, y simplemente estaba enojado conmigo. Todo el tiempo. Porque yo era solo la prometida que se interponía en su camino para salir con la chica de 20 años del trabajo. Me odiaba porque tenía que andar a escondidas. Mi existencia entera era una molestia. Me presentó a su bebé de 6 meses. Cuando de la nada te empiezan a acusar de hacer trampa, esto es como una señal, ¿sabes? Cuando alguien tiene problemas de confianza bien cabrones, o le pusieron el cuerno antes, o son ellos los que andan de infieles. Cuando de repente se puso demasiado ocupado para todo, supe que algo había cambiado. No podía testear, no podía llamar, no podía verme, pero, curiosamente, siempre tenía energía y tiempo para todos los demás. Nunca se trata de estar ocupado, se trata de prioridades. Esto me pegó de lleno, lamentablemente. Le pedía que me llamara, que habláramos aunque fuera unos minutos, y siempre usaba el trabajo como excusa. Todo el tiempo. Estoy muy estresado por el trabajo. No puedo verte ese día, tengo demasiado trabajo. No pude contestarte porque estaba ocupado con el trabajo. No podemos hacer planes todavía, no sé cómo vendrá el trabajo. El trabajo, siempre el trabajo. Pero lo curioso era que nunca parecía ser un problema cuando amigos, familiares o incluso compañeros del trabajo querían algo de él. Para ellos siempre había tiempo, siempre había ganas, siempre había una sonrisa. Para mí, solo quedaban las obras de su energía. Fue una experiencia dolorosa, que poco a poco fue desgastando mi autoestima. Cuando alguien que amas empieza a distanciarse emocionalmente, lo sientes. Lo notas en los silencios, en los mensajes sin respuesta, en las llamadas que nunca llegan, en la mirada que ya no busca la tuya. Y lo peor es cuando el infiel, o simplemente el que ya no siente lo mismo, se queda en la relación, no por amor, sino por conveniencia. Porque no puede permitirse perder la comodidad, el apoyo, o lo que esa relación aún le da. Mi novia era exactamente así. Me hacía sentir culpable por desear tiempo con ella, como si pedir atención o cariño fuera un acto egoísta. Me manipulaba para hacerme creer que yo era demasiado demandante, cuando en realidad solo quería lo mínimo, presencia, interés, afecto. Ella no me engañó, al menos no físicamente, pero su indiferencia fue suficiente para romperme. Esa fue la gota que colmó el vaso, cuando comprendí que, para ella, siempre estaba demasiado ocupada para mí, pero nunca para los demás. Al final, aprendí algo que duele aceptar: cuando alguien quiere estar contigo, encuentra el tiempo. Y cuando no quiere, el tiempo nunca es el problema. Para mí fue ver al tipo mientras lo hacía con otra. Mensajeando a medianoche. Mi entonces novio y yo estábamos viendo una película y riéndonos, relajados, pasando un buen rato. En un momento, se levantó para ir al baño, y por pura casualidad tomé su teléfono para desbloquearlo con el Face ID. Le dije, entre risas,
que quería buscar el elenco porque me parecía haber reconocido a uno de los actores. Todo era completamente inocente, un gesto espontáneo en medio de la confianza y la complicidad. Pero en el instante en que levanté el teléfono, su actitud cambió por completo. Se puso tenso, incómodo, y empezó a mirar por encima de mi hombro todo el tiempo, como si temiera que estuviera a punto de descubrir un secreto. Se estiraba, se movía nervioso, casi como un gato caminando sobre un panel de lanzamiento nuclear, alerta, inquieto, desesperado por mantener el control. Fue extraño, porque nunca antes había tenido problema alguno con que usara su teléfono. De hecho, más de una vez había bromeado con desbloquearlo para poner música o buscar algo. Aquella reacción me dejó una sensación incómoda, como si algo no encajara. Nunca he sentido la necesidad ni las ganas de revisar el teléfono de mis parejas, ni siquiera después de ese incidente. Pero esa vez fue diferente, su nerviosismo me dejó una espina. Y, lamentablemente, con el tiempo descubrí que mi intuición tenía razón. Unos meses después supe que tenía cuentas activas en varias aplicaciones de citas y que, efectivamente, me estaba engañando. Desde entonces, aprendí una lección sencilla pero dolorosa. Una de las primeras señales de que algo anda mal es cuando tu pareja se pone rara con su teléfono. No hace falta revisar nada. El cuerpo y la actitud lo dicen todo. Siempre le di el PIN de mi teléfono a cualquier chica con la que salí. No tengo nada que esconder. Una vez, una novia abrió mi teléfono para buscar algo y cuando abrió mi navegador, estaba abierto en porno, era una relación muy nueva, ni siquiera oficial. Me encogí de hombros y los dos nos reímos. Terminamos saliendo por años. Más tarde, cuando pensé que se estaba distanciando, estaba en la ducha y su teléfono estaba en la mesita de noche. Sabía su PIN, agarré su teléfono y fui a ver qué estaba haciendo. Inmediatamente supe que la relación había terminado. Nunca miré. En el momento en que no confías en ellos, todo se derrumba. Edith. También, otra novia me dijo que su hermana me había encontrado en aplicaciones de citas. Había conocido a esa novia en Bumble. Me quedé de piedra. Había borrado las aplicaciones hace años de mi teléfono cuando nos hicimos oficiales y nunca más les presté atención. Aparentemente, necesitas desactivar o borrar las cuentas o lo que sea, no sé. De todos modos, estaba convencida de que estaba saliendo en línea. Recuerda que le doy acceso a mi pareja a mi teléfono en cualquier momento. La gente tiene serios problemas de confianza. Odio las citas. Mensajeando en un ángulo raro, el lenguaje corporal lo dice todo. Recuerdo una vez que puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y la reacción de mi novia fue inmediata. Se tensó, frunció el ceño, y me preguntó por qué lo hacía, como si esconder la pantalla fuera una confesión silenciosa. En ese momento no le di importancia, pero con el tiempo entendí que ella proyectaba lo que hacía. Ella siempre se daba la espalda cuando testeaba y, si recibía una llamada, se levantaba de inmediato y salía de la habitación. Lo hacía tan seguido que dejó de parecer casualidad. A mí también me tocó notar lo mismo en otra relación. Giraba el teléfono para que no pudiera ver la pantalla, y más tarde descubrí que tenía una contraseña en WhatsApp y un nuevo código de bloqueo en su celular, algo que antes no existía. Es curioso cómo los pequeños gestos, el modo en que alguien sostiene su teléfono, cómo cambia su postura, el tono en que responde, pueden gritar lo que las palabras intentan callar. Al principio de nuestra relación, mi entonces novia siempre se sentaba en el sofá de espaldas a la cocina. Desde ahí, uno podía acercarse sin que ella lo notara. Un par de años después, sin decir nada, cambió su lugar habitual por el otro extremo, donde la pared le quedaba detrás. Era una posición mucho más segura, nadie podía verla por sorpresa. Ese detalle, tan pequeño, me dijo más de lo que cualquier conversación podría haberme explicado. ¿Adivina cómo me gusta el café? Solo, fuerte y sin azúcar, igual que terminé después de esa relación. Se unió a un club de lectura, pero nunca la había visto leer. No lo noté como una señal cuando pasó por primera vez, solo me di cuenta después. Se puso malo conmigo, sin razón. Pegaba al teléfono 24/7, se le iluminaba la cara de felicidad cada vez que sonaba. Después de unos 3 días así le pregunté si podía usar su Facebook Marketplace para poner algo a la venta. Se negó,
Me dijo que le enviara todo por correo y ella lo haría. Estamos aquí para 2 juntos y me dice que no puedo usar su Facebook y que le envíe todo por correo, y eso, sumado a los varios días anteriores de rarezas con el teléfono. Simplemente lo solté. ¿Me estás engañando? Y me dijo que sí. Ahora nos estamos divorciando. Ese tipo se puso re pesado conmigo. Pasó de tratarme como su obsesión a hablar obsesivamente del otro tipo. Era casi irónico, antes no podía pasar un día sin buscarme, sin tocarme, sin saber qué hacía. Y de pronto, todo giraba en torno a él. Esperaba ansiosamente sus mensajes, revisaba el teléfono cada pocos minutos, se enojaba si él no le respondía rápido, justo como esperas que tu pareja lo haga contigo. A mí, en cambio, empezó a tratarme como a un compañero de piso. Compartíamos espacio, pero no vida. Buscaba cualquier excusa para tener reuniones de negocios, que no eran más que pretextos para verlo. Recuerdo una vez en particular, se arregló con un vestido bonito, se maquilló con más cuidado que de costumbre y, antes de salir, me preguntó si se veía guapa. Yo la miré unos segundos, sabiendo perfectamente que esa pregunta no iba dirigida a mí. Sonreí con ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos y simplemente asentí. Era fácil ver cómo sus ojos se desviaban de mí, cómo su atención se evaporaba incluso cuando estaba frente a ella. Y eso duele más que cualquier discusión, ver cómo alguien deja de mirarte como antes, cómo se apaga la chispa y solo queda la costumbre. Fueron 4 meses de dolor constante. Dormía poco, comía mal, y me pasaba el día reviviendo conversaciones, buscando señales que probablemente siempre estuvieron ahí, pero al mismo tiempo, decidí no hundirme. Trabajé activamente en procesarlo y entenderlo, en aceptar que no podía controlar las decisiones de otra persona, por mucho que la amara. Y poco a poco, lo conseguí. Después de unos 4 o 5 meses, logré soltarla. Me di cuenta de que ella nunca fue la mujer que yo pensé, que había amado una versión de ella que existía solo en mi cabeza, creada por mis expectativas y por el deseo de que funcionara. Y, en cierto modo, su traición fue una bendición. Si no me hubiera engañado, probablemente me habría quedado, permitiéndole destruirme poco a poco, sin darme cuenta. Hay personas que no tienen idea de lo que realmente quieren. Se aferran a una pareja segura, con planes de matrimonio, con estabilidad, mientras buscan fuera la emoción que creen haber perdido. Quieren tener lo mejor de ambos mundos, la seguridad del amor constante y la adrenalina de lo nuevo. Y mientras resuelven su caos interno, esperan que esa pareja estable cargue con todo, que los haga felices, que los sostenga, que los espere. Mi ex estaba planeando nuestra boda mientras me engañaba. Un mes después de que me fui, su familia, que había sido también la mía durante 7 años, lo recibió con los brazos abiertos en su casa, en otro estado. Fue como si me hubieran borrado del mapa. En un instante, me reemplazaron. Lo agregaron a él en mi lugar, como si nada. No he vuelto a hablar con ninguno de ellos desde entonces. Después de tanto tiempo juntos, no puedes simplemente irte a la primera señal de problemas. Hay demasiado invertido, recuerdos, rutinas, afecto, incluso sueños compartidos. Por eso esperé. Quería ver qué haría ella, qué decisión tomaría cuando todo saliera a la luz. Y lo hizo. Eligió a otro. El día que me fui, lloró como una niña cuando firmé la rescisión del contrato de alquiler. Me pidió que me quedara un día más. Yo solo le respondí, esto es lo que tú querías. Y me fui. 3 horas después, me envió un mensaje diciendo lo mucho que le encantaba estar sola en el apartamento, que se sentía como en la universidad. Lo leí en silencio, dejé el teléfono a un lado y supe que había tomado la decisión correcta. Esa frase, tan ligera y cruel, fue el cierre perfecto para algo que ya estaba muerto. Con el tiempo entendí que la vida se encarga de poner las cosas en su lugar. No lo digo desde el rencor, sino desde la experiencia. Esta cuenta se salda sola, solo que algunos tardan años en darse cuenta. No se trata de desearle mal a nadie, sino de comprender que las decisiones siempre tienen consecuencias. Puedes disfrazar la culpa de libertad, puedes justificar tus actos con 1000 razones, pero tarde o temprano la verdad pesa. Y cuando lo hace fuerte.
No es una visión ingenua ni optimista, es simplemente la realidad. A mí y a muchos de mis amigos nos ha pasado. El tiempo pone todo en perspectiva. Solo le tomó 15 años a mi ex esposa infiel sentir el peso de sus decisiones pasadas. Ella no lo sabía en ese momento, pero me estaba haciendo un favor. Me liberó de una vida que no era para mí. Hoy mi vida es absolutamente genial. Tengo paz, propósito y claridad. La de ella, no tanto. Y no porque yo lo desee, sino porque cada uno cosecha lo que siembra. Los patrones empiezan a cambiar de manera casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que todo es distinto. Antes no le gustaba salir a beber, ahora se va a happy hours después del trabajo como si fuera su nueva rutina favorita. Antes apenas se preocupaba por el gimnasio, de repente está motivadísimo, levantando pesas, corriendo kilómetros, poniendo esfuerzo extra en su apariencia. Empieza a planear salidas con nuevos amigos, y todo parece un cambio positivo, hasta que confrontas algo y la respuesta te golpea como un puñetazo. ¿Acaso todo lo que hago tiene que significar algo? Grita. No puedo simplemente empezar a preocuparme por mi apariencia muchísimo más de la nada, después de 10 años sin importarme en lo más mínimo, sin que tenga que significar algo. Vete a la... Ese fue el momento en que todo encajó. Resulta que mi ex estaba súper metida en la harina. Nunca lo vi durante los 4 años que estuvimos juntos, y no soy un idiota despistado. Esos cambios bruscos, esa necesidad de atención extrema, ese comportamiento impredecible, todo era un reflejo de algo mucho más profundo y peligroso. Mirando hacia atrás, esos patrones eran señales claras, cambios repentinos en hábitos, obsesión por la apariencia, nuevas amistades, y la intensidad emocional descontrolada. No se trataba de moda ni de crecimiento personal, era una adicción que consumía su vida y afectaba a todos los que la rodeábamos. Es doloroso reconocerlo en el momento, porque uno quiere creer en la versión que siempre conoció de la persona. Pero el choque con la realidad puede ser liberador. Te obliga a salir de la ilusión y a tomar decisiones que protejan tu vida emocional, tu seguridad y tu bienestar. Intimidad bien regular, a nada. No quise decir nada porque entiendo que no estés de humor. Él sí que tenía ganas, pero con otra, jajaja. Lo pillé con mi prima. Se enojó cuando teníamos planes de hacer cosas. Eso no encajaba en su horario y el de sus nuevos amantes. Por ejemplo, teníamos una boda a la que se confirmó la asistencia con meses de anticipación y cuando lo mencioné la semana anterior, se molestó mucho. Me pillé a mi exmarido en Grindr buscando trabajos de bro. Te empiezan a acusar de hacer trampa. Si miro atrás a algunas de mis relaciones cuando era más joven, me cuesta creer todas las señales de alerta que pasé por alto. El tipo con el que salía cuando tenía 18 años era lo peor. Desde el principio me acusaba de engañarlo constantemente, y yo no entendía lo que era la proyección. Cada comentario, cada mirada desconfiada, se sentía absurdo, pero yo me sentía culpable sin motivo. Recuerdo una noche al principio de nuestra relación, mi yo ingenua ya se había mudado de casa. Tuve que salir corriendo a la tienda de la esquina por leche mientras él preparaba craft dinner. Mi amiga estaba detrás del mostrador, así que charlamos por unos 2 minutos después de pagar. Cuando regresé a casa, él estaba enfurruñado, haciendo pucheros, como un niño molesto por cualquier cosa que no pudiera controlar. Apenas entré por la puerta, me lanzó por encima del hombro. Así que, ¿con quién te acostaste? En ese momento no pude ni procesarlo, y todavía no puedo. La incredulidad, la sensación de injusticia, la rabia contenida, todo se mezclaba en un torbellino emocional. Lo irónico y doloroso es que, más tarde, descubrí que él era quien estaba engañándome durante toda la relación. ¡Sorpresa! Mi ex incluso ponía Just a Friend de Bestmark y después de enterarse de que tenía compañeros de trabajo hombres. Él acusaba obsesivamente de estar engañándolo con alguien del trabajo, al punto de que era incómodo y podía poner en riesgo mi propia carrera. Recuerdo un evento en el trabajo, había ganado un premio, y todos tuvimos que sentarnos en una mesa grande durante la ceremonia. Él susurraba cosas sobre mí en voz alta, delante de compañeros y jefes. Mientras yo había trabajado con esas personas durante 10 años sin actuar inapropiadamente ni insinuar atracción alguna. Descubrir que él era quien realmente estaba engañando fue devastador.
pero también fue revelador. Me enseñó a diferenciar la paranoia infundada de los comportamientos que realmente importan. Aprendí que no toda proyección es falsa. Sí, yo solía hacer algo parecido a los 17, 18 o recién cumplidos los 20, pero era por miedo y celos. Me aterraba que me pusieran los cuernos, probablemente porque crecí viendo a mis padres engañarse mutuamente una y otra vez durante mi infancia. Nunca fui a terapia ni nada por el estilo, pero con el tiempo comprendí algo crucial. La proyección constante y las acusaciones sin fundamento son increíblemente destructivas. No solo erosionan la confianza, también crean una tensión absurda en la relación que nunca debería existir. Aprender a identificarla, y a no quedarte atrapado en ella, es una de las lecciones más valiosas que me llevé de esa experiencia. Lo más doloroso es que mientras yo lidiaba con estas acusaciones, mi pareja llevaba una doble vida. Ese contraste entre lo que me decía y lo que hacía me enseñó a desconfiar de las señales externas que no coinciden con la realidad. También me enseñó la importancia de confiar en mis propias percepciones y en mi intuición. Esa relación, aunque tóxica, fue un maestro brutal pero efectivo. Hoy miro atrás y agradezco haber salido de esa relación. Me permitió entender mis límites, aprender a identificar comportamientos dañinos y valorar la honestidad por encima de cualquier otra cosa. Lo que parecía un desastre absoluto en su momento se transformó en una experiencia que fortaleció mi criterio y mi capacidad de autoafirmación. Le cobraron 3 pesos en su tarjeta de débito. El almuerzo en su trabajo costó 5 pesos, pero las galletas gigantes costaban como 1 peso con 50 centavos. Las galletas son demasiado grandes para comerse 2. El imbécil le compraba una galleta todos los días en el almuerzo. Empezó a ser muy vago sobre el género de la gente cuando hablaba de con quién pasaba tiempo. Mi amigo y yo fuimos. Ellos hicieron esto. Fuimos aquí, ellos compraron eso. Y cuando se lo señalé, me hacía gaslighting y trataba de decirme que no estaba siendo vago, que yo estaba exagerando y siendo controladora. Era porque estaba saliendo con mujeres y teniendo mucho cuidado de no decirlo. Esto, y retroactivamente otra señal que debería haber sido obvia, era que se enojaba conmigo y dejaba de hablarme por días. Descubrí después que usaba este tiempo para engañar, armaba una pelea para tener una excusa para no hablarme por un tiempo y así poder hablar con ella. Y le hacía lo mismo a ella para poder hablar conmigo. Escondiendo el teléfono, volviéndose secreto, discutiendo y distanciándose. Nunca ignores las señales de alerta. Aprende aquí. Me estaba irritando un montón por las cosas más mínimas que hacía. Revolver el café demasiado escandalosamente por la mañana, poner los zapatos en el lugar equivocado del zapatero. Creo que se sentía culpable por dentro y lo estaba manejando /diagonal desviando señalando todos mis errores para sentirse mejor. Volvimos a la universidad, pero el tipo ya tenía una nueva amiguita del dormitorio con la que empezó a pasar cada vez más tiempo. Ella era parte de mi círculo, alguien con quien compartía clases, almuerzos y risas en los pasillos, pero nunca llegamos a ser grandes amigas. Había algo en ella, una energía que no terminaba de cuadrarme, y ahora entiendo por qué. Él, por su parte, no paraba de hablar de lo buenos amigos que se habían hecho durante las vacaciones de invierno. Según él, solo eran compañeros de estudio, confidentes, nada más. Yo quería creerle, quería creer que era posible que 2 personas se acercaran sin que hubiera algo más detrás, pero dentro de mí ya había una sospecha que no me dejaba tranquila. Y entonces, un día cualquiera, encontré pelos rojos en su almohada. Cabellos largos, rizados, inconfundibles. No eran míos. Fue como si, de pronto, todo el aire del cuarto se volviera pesado. No necesité más pruebas. Esa fue la señal. Para que lo admitiera, tuve que apelar a la creatividad, fingí que era psíquica. Le conté que había tenido un sueño muy vívido en el que lo veía engañándome con ella, que en el sueño todo era tan claro que podía oler el perfume que ella usaba. Inventé detalles, los más mínimos, y lo observé mientras le hablaba. Su expresión cambió. Se le borró la sonrisa. Dijo que yo estaba loca, que cómo podía creer algo así, pero su nerviosismo lo delató. Se asustó tanto por mis supuestos poderes sobrenaturales que terminó confesando. Después de eso, salió con ella durante un tiempo. Lo que siempre me pareció irónico es que, según supe después,
ella también terminó descubriendo que él la engañaba. Creo recordar, aunque el recuerdo es borroso, mezcla de chismes de pasillo y fragmentos de conversaciones, que una noche ella le dio un puñetazo en un bar. Escena digna de una película universitaria de los 90. Pero estamos hablando de drama estudiantil estilo 1994, así que, honestamente, puede que los detalles no sean exactos. Lo que sí sé con certeza es que, años después, en una noche de borrachera, ella se me acercó. Estábamos en un bar, rodeadas de música y risas, y ella, con esa mezcla de culpa y nostalgia, me dijo que siempre había admirado la forma en que manejé todo lo que pasó, que me respetaba por no haber hecho un escándalo, por haber mantenido la compostura cuando todo se vino abajo. Me sorprendió escuchar eso. No sabía qué responder. Supongo que, para ella, fue una especie de disculpa tardía, para mí, una confirmación de que había hecho lo correcto, aunque doliera. Hay que amar esas viejas historias de infidelidad. En retrospectiva, parecen hasta cómicas, pero en su momento fueron devastadoras. Volviendo casi a esa misma época, probablemente alrededor del 96, algo muy parecido volvió a suceder. Ya ni siquiera sé cómo seguí cayendo en el mismo patrón. Todo terminó cuando encontré otro cabello ajeno en la almohada que usaba en su casa, y un pasador brillante sobre la mesita de noche. Fue un déjà vu que me dejó sin aliento. En ese momento no lo entendí, pero ahora sé que ella probablemente dejó el pasador ahí a propósito. Fue una forma silenciosa de decir yo estuve aquí. Mis cosas estaban por todas partes en su casa, no podía ignorar mi presencia. Así que sí, ella lo sabía, y aún así quiso marcar territorio. Esa vez me destrozó. Todavía puedo recordar el dolor físico, la náusea, ese vacío en el estómago que no se iba por días. Es curioso cómo la traición no solo duele en el alma, sino en el cuerpo. Sentí una presión en el pecho, un cansancio que no se me quitaba. Pero lo peor no fue eso, fue seguir ahí. Seguir intentando rescatar algo que ya estaba podrido desde la raíz. Aguanté más de esa misma basura durante los 5 años que duró nuestra relación. 5 años de idas y venidas, de promesas rotas, de discusiones a medianoche y reconciliaciones llenas de culpa. En ese tiempo me volví una experta en justificar lo injustificable. Siempre encontraba una excusa para quedarme. Va a cambiar, me quiere de verdad. Solo fue un error. Pero el problema de creer tanto en alguien es que, a veces, te olvidas de creer en ti misma. Todavía me regaño por haberlo permitido. Por haberme convencido de que merecía tan poco. Pero también entiendo que en ese momento no sabía lo que sé ahora. Era joven, estaba enamorada, y pensaba que el amor era aguantar, perdonar y esperar. Nadie te enseña que, a veces, amar también significa saber irte. Con los años, aprendí a ver esa etapa con compasión. No con orgullo, pero tampoco con vergüenza. Fui la versión más ingenua de mí, sí, pero también la que más aprendió. Porque después de tantas lágrimas, de tantos lo siento vacíos, descubrí algo fundamental. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Hoy miro hacia atrás y casi puedo reírme. Me acuerdo de la chica que fingió ser psíquica para descubrir una infidelidad y me dan ganas de abrazarla. Tenía el corazón roto, pero también una fuerza que aún no conocía. Esa versión de mí fue la que me enseñó a poner límites, a entender que no necesito pruebas físicas, ni pelos en una almohada, para saber cuando algo anda mal. Ahora, cuando escucho a alguien contar una historia parecida, sonrío con empatía. No desde la superioridad, sino desde el entendimiento. Todas hemos pasado por alguna versión de ese dolor. Y aunque el recuerdo todavía duele un poco, también me llena de orgullo saber que sobreviví, que no me quedé allí, que salí de ese ciclo, y que ahora puedo contar la historia sin lágrimas, solo con la claridad que da el tiempo. Porque al final, esas viejas historias de infidelidad son eso, heridas que sanaron, lecciones que se quedaron, y capítulos que, por más dolorosos que sean, forman parte de quién soy hoy. ¿Alguien me puede dar una idea de esto, porfa? De verdad que le estoy pasando mal. No sabía que me había engañado o que me dejó por otra. Simplemente dejó de hablarme, fue raro. Terminamos sin siquiera hablarlo. Simplemente se acabó. 2 meses después, me contactó diciendo que no podía dejar de pensar en mí y que me amaba.
Volvimos, y 4 meses después descubrí que, revisé su teléfono y descubrí que había estado con otra durante esos 2 meses, básicamente una relación completa. Hasta vi sus últimos mensajes. Ella escribió: guácala, ¿cómo estuvo tu pijamada babosa? Cuando él estaba literalmente en mi casa y él tuvo una llamada de disculpa terminando con ella. Después de que me enteré, le dije que era un asco y lo eché. Durante meses después, envió cartas escritas a mano a mi casa, flores, incluso se tatuó mi nombre en las costillas. Simplemente no tiene sentido. Se obsesionó, diciendo que me amaba, que quería casarse conmigo, que esperaría para siempre. Luego seguí descubriendo aún más mentiras. Al final, lo bloqueé de todo y le dije que dejara de enviarme mensajes o cartas. Sí, me siento hecha